Bueno, buenas. Vamos a seguir con el tutorial de Python. Hoy vamos a ver más sobre cadenas de texto. Vamos a ampliar lo que ya vimos de cadenas de texto, que fue bien poquito. Vamos a empezar con que tenemos tres formas de escribir una cadena de texto en Python. Podemos usar las comillas simples, ¿sí? También podemos usar las comillas dobles, y en realidad no hay diferencia entre usar comillas simples y comillas dobles. Y tenemos sobre todo para escribir texto multilínea, las comillas triples. Básicamente, comilla simple, comilla doble da lo mismo. Con comillas triples podemos escribir texto multilínea en una cadena de texto. Ahora, ¿qué pasa si queremos poner comillas dentro de un string? Si queremos poner comillas simples dentro de un texto que hicimos con comillas dobles, cero drama. Queremos poner comillas simples y usamos comillas dobles para el string, cero drama. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos poner comillas del mismo tipo con el que rodeamos el string? Si queremos poner comillas dobles, donde escribimos el string con comillas dobles, o comillas simples, donde hicimos un string con comillas dobles, bueno, usamos el carácter de escape. Que ahí lo puse mal yo en la PPT, la segunda, siempre es la barra invertida. Vamos a ver un ejemplo para esto, mejor. Bien, dijimos, podemos usar comillas simples, podemos usar comillas dobles, o podemos usar triple comilla. Y en esto podemos hacer esto, por ejemplo. Bueno, ahora queremos poner comillas simples dentro de una string con comillas simples. No hay problema. ¿Sí? Hola, usamos el carácter de escape, ponemos la comilla, y para cerrar la comilla esta ponemos de vuelta el carácter de escape, la comilla, y cerramos la última. Esto mismo nos sirve para las comillas dobles también. Mismo carácter de escape, salvo que vamos a usar comillas dobles en lugar de comillas simples. Vamos a seguir con las secuencias de escape. Ya vimos lo de las comillas. Bueno, tenemos barra n para el salto de línea, barra t para el tabulador, y si queremos poner en la mitad de un string una barra invertida, escapamos la barra invertida y no hay problema. Y acá tenemos que también podemos usar una cadena cruda, lo que se llama raw string, ¿sí? Anteponiendo la letra R a la cadena. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en una cadena de texto, hola, barra n, mundo, tengo eso. Ahora, yo realmente, esto es porque estoy usando este y no me va a mostrar el salto de línea. Vamos con el tabulador. Básicamente lo que va a hacer la R es lo mismo que lo que estamos viendo, porque no sé por qué lo está haciendo así. Ahora, después, cuando terminemos, vamos a abrir el Visual Code y lo hacemos. Básicamente, ¿por qué pasa esto que después cuando abramos el Visual Code y hagamos algún ejercicio no va a pasar? Porque la consola lo que nos está mostrando en realidad es lo que hay en el string. Déjenme probar a ver si poniendo print, pero creo que no va a funcionar tampoco. No,
Sí, funciona. Listo, tenía que haber hecho el ejemplo con esto directamente. Bien, acá vemos que cuando ponemos una cadena en una cadena de texto, el carácter de escape barra n nos genera un nuevo salto de línea. Para evitar que pase esto es que usamos la función f, la función r. ¿Sí? Yo pongo la misma cadena de texto acá. Ahora sí me la va a mostrar con el barra n. Bien, ahora sí. Lo mismo con el tabulador, con las comillas, con la barra invertida. ¿Sí? Básicamente lo que nos ahorramos al poner la R es tener que escapar. Podemos mostrar directamente en pantalla ese carácter de escape sin que lo tome como un carácter de escape. Básicamente es esto. Es útil cuando estamos usando directorios, por ejemplo, y demás. No sé, una URL, una URI. Cosas donde usamos sobre todo la barra invertida y no queremos que genere esa funcionalidad, sino que nos muestre ese barra n, barra t en pantalla. Bueno, y ahora, ¿cómo leemos y mostramos datos desde el teclado? En realidad lo hemos visto, pero no formalmente. Bien, entonces, para leer valores ingresados por el usuario, usamos la función input. Es importante acordarse de que la función input siempre va a leer lo que ingresa el usuario en pantalla como un string. Entonces, si le estamos pidiendo un valor para hacer una operación matemática, nos tenemos que acordar siempre de castear ese valor a un entero, a un float. Y esto también lo hemos visto y no formalmente, es que así como tenemos las cadenas crudas que vimos recién con la R, podemos crear una cadena de texto donde pongamos variables adentro y esto lo usamos con f. Si esto se llama interpolación de variables, ponemos las variables directamente dentro de la cadena. Y cuando vean cómo se pone la variable van a decir, ¿y si quiero poner una llave? Bueno, si queremos poner llaves, ponemos doble llave y vamos a tener una. Hacemos un ejemplo rapidito. Déjenme que limpie esto. Bien, si yo tengo un nombre igual pythonesa. Y yo quiero un print que me diga hola y el nombre. ¿Sí? Así puedo poner cualquier variable dentro de la cadena a medida de que la voy escribiendo. Para mí es la forma más práctica y cómoda. Además, siempre digo, acuérdense de que Python no nos va a permitir concatenar un string con un entero de la forma tradicional con el más, porque es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces tenemos o que castear todas las variables que no sean string a string para concatenarlas, o usamos la f. Y decíamos que para usar llaves acá, lo único que precisamos es poner las llaves dobles. ¿Sí? Yo pongo llaves dobles. Y me va a mostrar una llave. Pongo dos llaves, una llave. Seguimos. ¿Qué operaciones podemos hacer con cadenas de texto? Bueno, así como hacemos las operaciones con números, hay algunas operaciones que podemos hacer con cadenas de texto. Si queremos concatenar entre tipos de string, ¿sí? Un tipo de string, otro tipo de string, podemos usar el más. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo. Hola más mundo nos va a devolver hola mundo. También podemos repetir una cadena varias veces con el operador de multiplicación. Si ponemos hola asterisco 3 nos va a decir hola 3 veces.
ahora vimos el tipo de dato de lista, ¿sí? Y las cadenas de texto están indexadas. Funcionan de una forma similar a las listas, pero tenemos que acordarnos que el tipo string es inmutable. O sea, yo puedo obtener, como obtengo algo de una lista dentro de un string, dentro de una cadena de texto, pero no lo puedo asignar. Si trato de asignar, me va a dar un error, porque justamente es un tipo de dato inmutable. Sí, y esto básicamente es eso, accedemos con el índice al lugar del string que queremos y nos va a dar la letra que queremos. Por ejemplo, si yo tengo saludo igual hola, puedo hacer un print saludo índice 0. Bueno, y me va a mostrar, estoy mal el tipeo hoy, me va a mostrar la H. Si yo le pido saludo índice 1, me va a mostrar la O, y así. Podemos también extraer fragmentos de una cadena. ¿Cómo extraemos fragmentos de una cadena? Bueno, acá les dejo cada parte. Si ponemos solo los dos puntos va a ser medio al dope, porque nos va a mostrar la cadena tal cual. La primera parte va a mostrar cuántos espacios desde el principio va a dejar. O sea, si ponemos, si usamos esto, le pasamos dos puntos, nos va a mostrar desde el segundo carácter hasta el final de la cadena. Segunda parte después de los dos puntos, por ejemplo, 2.2, nos va a mostrar desde el comienzo de la cadena hasta el número que le pongamos menos 1. O sea, el carácter que le indicamos como final no lo va a mostrar, va a cortar antes de ese carácter. Si le pasamos los dos, por ejemplo 2.5, va a ir desde el carácter 2 hasta el 4. O sea, uno antes del 5. Y tenemos otra cosa que podemos agregarle, como tienen ahí en el ejemplo, del 2 al 13, otros 2.2. Esa última parte va a decirle que saque los caracteres desde el segundo hasta el 12, pero dando saltos de 2. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo. Si ponemos la cadena hola mundo y le decimos que imprima desde el segundo carácter hasta el octavo dando saltos de 3, nos va a mostrar L, M, D, creo. Vamos a hacerlo. Cadena igual hola mundo y le decimos imprimime cadena desde el segundo carácter hasta el octavo dando saltos de 3. Ahora vamos a ver lo que es la longitud de la cadena. ¿Qué es la longitud de la cadena? El número de caracteres que tiene una cadena. Y para conocer este largo de una cadena de texto tenemos la función len. ¿Sí? Si yo le pongo len cadena, me va a decir cuántos caracteres tiene mi cadena. Si está vacía, me va a decir que 0. ¿Sí? Vamos a es len y le pasamos la cadena de texto o la variable de la que queremos saber la longitud y nos va a decir que tiene 11 caracteres. Está bien. Hola, el espacio, mundo y el signo. 11 caracteres. Y ahora tenemos la parte de pertenencia.
Si nosotros queremos saber si una subcadena se encuentra dentro de una cadena de texto, podemos utilizar la palabra reservada in, que nos va a devolver un booleano. True si la subcadena está dentro de la cadena, false si la subcadena no está dentro de la cadena. ¿Sí? Tenemos ya cadena que tiene hola mundo. Entonces, si yo quiero saber si hola está en cadena, y true, sí, hola está dentro de hola mundo, así que está bien. Y tenemos que, si queremos saber si una subcadena no está dentro de una cadena, tenemos dos posibilidades. La función not, que básicamente vamos a hacer un hola in cadena, nos va a decir que sí, que true, y el not lo que hace es negar eso. Si nos da true nos va a dar false, si nos da false nos va a dar true. Y la forma que a mí me parece más linda, que es usando not in. ¿Sí? Si yo acá pongo hola not in cadena, me va a dar false, porque hola sí está en el texto de mi cadena de texto. Dividir una cadena, por ejemplo, si nosotros queremos sacar cada palabra de la cadena, o tenemos una lista de palabras en una string entera separada por comas, por ejemplo, y queremos separar cada una de esas palabras, tenemos la función split. A ver si... ¿Cómo usamos esta función split? Bueno, si la usamos sin pasarle un parámetro, lo que va a hacer es tomar espacios en blanco, tabuladores o saltos de línea para partir esa cadena, ¿sí? Para dividir nuestra cadena. Ahora, si nosotros se lo podemos decir, por ejemplo, especificar que solo la separe con un espacio en blanco, que la separe donde encuentre una coma. Bueno, lo hacemos. Vamos a ver un ejemplo separando con comas. Bueno, vamos a ver ejemplo separando con comas. Yo voy a crear una cadena. Sí, voy a seguir usando cadena porque soy vaga para pensar nombres. Bueno, yo tengo una cadena que va a estar separada por comas. Hola, chau, code, pato. Y quiero que crear una lista con las palabras que tengo en esta cadena, pero sin las comas, obviamente. Entonces voy a decir que mi lista va a ser igual a cadena.split, y acá le voy a pasar el carácter donde quiero que divida la cadena, que va a ser la coma. ¿Sí? Entonces si yo print lista, bien, tengo una lista de cadenas de texto con hola, otro elemento va a ser chau, otro elemento es code y otro elemento es pato. Hay otra forma de dividir las cadenas que no es tan usada en Python y es medio feo, pero que nos puede servir si tenemos, no sé, no se me ocurre dónde puede ser útil partition, que no se puede usar split, pero es otra forma. La función partition, bueno, le damos como argumento el carácter por el que queremos que nos divida la cadena y la va a dividir en tres partes. Lo que está antes de lo que le pasamos, otra parte va a ser el separador y otra parte va a ser lo que está a la derecha del separador. ¿Por qué no se me ocurre dónde se puede usar? Porque en realidad si yo quiero hacer esto, le voy a pasar el más como argumento al split y voy a saber que el signo de más era por donde se estaba dividiendo la cadena. Entonces, pero probablemente hayan escenarios donde sea más útil
así que por las dudas lo vemos igual. Después tenemos otras funciones que son interesantes. Tenemos strip, que es para limpiar cadenas de caracteres al principio y al final. Esto es útil cuando nosotros leemos, por ejemplo, de un archivo, no sé, un número de serie. Leemos algo de un archivo, lo sacamos de una web de internet, lo vamos a trabajar en una string en nuestro programa y tenemos basura básicamente al principio, espacios en blanco, saltos de línea, tabuladores. Todo eso, bueno, la función strip nos lo limpia. Tenemos las dos variantes también para limpiar únicamente el principio, que es el strip, y para limpiar solamente la parte de la derecha, la parte final, que es rstrip. Básicamente cadena.strip y nos va a devolver una cadena sin toda la basura del principio y del final. Después tenemos alternativas al in para saber si nuestra cadena empieza, por ejemplo, yo tengo hola mundo, quiero saber si empieza con una H. Bueno, start with, paréntesis, H entre comillas, cierro paréntesis, y nos va a devolver si la cadena empieza con ese carácter o no. Podemos usar una palabra, podríamos usar hola en vez de H también. Después tenemos el ends with, que hace exactamente lo mismo, pero si termina con. ¿Sí? Por ejemplo, si termina con el signo de admiración, nos va a devolver true, si no, nos va a devolver false. Después tenemos find y index, que hacen básicamente lo mismo, ¿sí? Nos devuelven el índice de la primera ocurrencia de lo que le pasamos entre paréntesis, ¿sí? Entre comillas H, entre comillas hola, entre comillas mu, de mundo. Nos va a devolver el índice de la primera ocurrencia, o sea, donde encuentre, la primera vez que encuentre en nuestra cadena de texto lo que le pasamos como parámetro, ese index es lo que nos va a devolver. ¿Cuál es la diferencia entre find e index? Bueno, que find, si no encuentra nada, devuelve -1. Index lanza un error. No lo encontré, exploto, dice index. En cambio find, no lo encontré, bueno, toma un -1. Y por último tenemos count, que va a contar el número de veces que la subcadena que le pasamos como parámetro aparezca en la cadena de texto. Bueno, aparte de estas funciones, vamos a verla a reemplazar elementos. Yo tengo una cadena de texto que dice hola mundo y quiero que diga chau mundo, porque me voy a bajar del mundo. Entonces, para eso tenemos la función replace. Básicamente le pasamos dos parámetros. La palabra que va a reemplazar en la cadena de texto y la palabra por la que va a ser reemplazada. ¿Sí? Tenemos la cadena que es hola mundo. Ya no es hola mundo porque yo la cambié, pero es cadena hola mundo. Y quiero que diga chau mundo. Entonces cadena punto replace hola por chau. Chau mundo. Listo. Ahora tenemos lo que podemos hacer con mayúsculas y minúsculas. Y voy a dejarla esto por acá, así lo vamos viendo a medida de que lo vamos viendo. Válgase la redundancia. Bueno, tenemos la cadena que en este momento tiene el valor chau mundo todo en minúsculas. Y tenemos las siguientes funciones para usar con cadenas. Capitalize, que lo que hace es poner la primera letra de la cadena en mayúscula. Entonces si yo pongo cadena punto capitalize, va a hacer que la C primera
quede en mayúscula. Que le hago la primera porque el replace no lo asigné a la cadena. ¿Sí? Hola mundo, H mayúscula. Después tenemos la función title, que lo que hace es dejar todas las letras, o sea, las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Entonces cadena .title nos va a dejar la H y la M en mayúsculas. Tenemos después upper. Upper lo que hace es todas las letras de la cadena a mayúsculas. Upper, todo en mayúscula. Lower, al contrario de upper, todo en minúscula. Todo en minúscula. Ahora vamos a hacer que cadena sea igual a hola mundo, así. ¿Qué hice? Usé comilla simple para arrancar y comilla doble para terminar. No le gusta que hagan eso, por las dudas. Hola mundo. Tenemos, por último, swapcase. Swapcase, ¿qué hace? Convierte las mayúsculas en minúsculas y las minúsculas en mayúsculas. O sea que cadena.swapcase lo que va a hacer es que la H y la M sean en minúsculas y el resto en mayúsculas. Queda horrible, no lo usen. Pero bueno. Ahora, funciones para identificar caracteres. Estas funciones siempre van a devolver un valor booleano, ¿sí? Que nos va a decir si sí o si no, si verdadero o si falso, si true o false. Tenemos la función isAllNum, que nos va a devolver true si todos los caracteres son letras o números. O letras y números o números. Después tenemos isNumeric, que va a devolver true si todos los caracteres son números. Si hay alguna letra, devuelve false. isUpper devuelve true si todos los caracteres son en mayúsculas. isLower, lo mismo pero al revés, devuelve true si todos los caracteres son minúsculas. isTitle nos va a devolver true si todas las palabras comienzan con una mayúscula. El mismo formato que vimos en el title como función, que nos convertía la primera letra de cada palabra en mayúscula. Bueno, si el formato del texto es así, ahí nos va a devolver true isTitle. Y para terminar, vamos a ver los caracteres Unicode. Python por defecto trabaja con caracteres Unicode. Entonces tenemos acceso a todos los caracteres Unicode, incluyendo los emojis. ¿Sí? Cualquier símbolo que esté en los caracteres Unicode, consultan un mapa de caracteres Unicode, cualquiera de los que hayan ahí, acá. Entonces, por ejemplo, y con este ejemplo ya terminamos por hoy. Si yo imprimo CHR, es la función que nos permite imprimir un carácter Unicode. En la PPT lo puse mal, ¿tá? Porque siempre tenemos que aclarar que el valor que le estamos pasando es hexadecimal. Entonces tenemos que poner 0x antes del código del Unicode. 1F986. ¿Qué hice? F986. ¿Saben de qué es el carácter Unicode este? Buenas altas, ¿cómo andás? Bueno, con esto decíamos print CHR para imprimir un carácter Unicode. Y le pasamos el código del carácter Unicode, pero antes, exacto, los caracteres, el código del carácter Unicode hay que marcarlo como hexadecimal siempre. Y para eso ponemos el 0x primero.
character 0x y el código del Unicode. En este caso vamos a poner 1F986, lo que nos va a imprimir un hermoso patito en la consola.